Hoy miércoles 2 de diciembre, iniciando ya una semana en el área de ciencia y tecnología. Vamos a dar inicio a nuestra clase, pero primero vamos a hacerles recordar las normas de convivencia, ¿no? Estas normas de convivencia que hay que tenerlas presentes en todas las clases de todas las áreas. Bien, entonces vamos a recordar qué es lo que deben hacer antes de iniciar sus clases, ¿no? Preparar y ordenar todos sus materiales. Ya están ahí con los materiales, con el blog, el lapicero, la guía, de repente algunos que ya la pudieron imprimir. No es obligatoria la impresión, pero ya deben haberle dado una leída y haber de alguna manera escrito las preguntas que tienen para hacer en el día de hoy, ¿no? Bien, deben estar muy cómodos, ubicados, sin interrupción. Y bueno, ya están conectados todos, gracias a Dios que ya estuvieron en la primera clase con el profesor de matemática. Respetar los horarios, ¿no? No debemos pasarnos de las 11 de la mañana, de 10 a 11, pero ya nos hemos pasado 12 minutos, ¿no? Desactiven su micrófono, no coman durante clase, estar muy atentos, ¿no? Respetar a sus compañeros, participar en clases y al final enviar las tareas, ¿no? Hasta el día jueves, hoy mismo o hasta el día jueves. Muy bien, entonces ya una vez que conocemos nuestras normas de convivencia, voy a presentar la guía, ¿no? La guía de trabajo. Bien, todos han leído ya esta guía de trabajo de la semana 35, que tiene por título Gestionamos nuestras cuencas responsablemente, ¿no? E indagamos sobre el estado de conservación del río próximo a la comunidad. Esa es nuestra sesión de esta semana. ¿Qué competencia vamos a trabajar? Miren, qué interesante. La competencia que vamos a trabajar es diferente a las competencias que anteriormente hemos venido trabajando, ¿no? Siempre trabajábamos con la competencia explica, ¿no? El mundo físico basado en conocimientos científicos. Hoy día vamos a trabajar con la competencia indaga mediante métodos científicos para construir sus conocimientos. ¿Qué capacidades vamos a desarrollar? ¿No? Problematiza situaciones, genera, registra datos, analiza datos, evalúa, pero hay una capacidad que es la que, ¿no? Va a sobresalir, que diseña estrategias para hacer la indagación. ¿Cuál es el propósito, ¿no? de esta sesión? Es escribir, redactar un plan de indagación para determinar el estado de conservación del río más próximo a su comunidad. ¿Cuál es la evidencia? Es el plan, justamente la evidencia es el plan escrito, el que van a mandar en foto, el que me van a mandar en un archivo, ¿no? Esa es la evidencia donde yo voy a evidenciar el propósito de la sesión de hoy, ¿no? Y el reto, pues, es justamente elaborar ese plan de acción para mejorar la gestión de la cuenca hidrográfica dirigido a las autoridades de la comunidad. Miren eso qué interesante. En el desarrollo de la clase les voy a ir explicando. Y el producto es el plan de acción para mejorar la gestión de la cuenca hidrográfica dirigido a las autoridades, ¿no? O sea, el reto es hacerlo y el producto es ver ese plan al final, ¿no? De la semana 36, la semana 35 y 36 tratan de ¿no? De este tema. Bien, empezamos entonces con el desarrollo en sí. ¿Cuál es la importancia que tienen las cuencas para la vida de la comunidad? ¿Alguien me puede decir cuál es el río más cercano que tenemos cerca a la comunidad de San Juan de Miraflores?
Estimados estudiantes, ¿alguien me puede responder a la pregunta? ¿Cuál es el río más cercano que tenemos? ¿No? Ah, muy bien, Romina, el río Rímac. Perfecto, ¿no? El río Rímac. ¿Y otro río cerca, más cerca que el río Rímac? ¿Hay o no hay? No importa que no se acuerden el nombre, ¿no? La pregunta es si saben que hay otro río más cerca al río Rímac. ¿Sí o no? ¿Nadie? A ver, cielo, ¿sabes si hay un río cerca, más cerca que el río Rímac? ¿Sí o no? Nada más. Si no puedes hablar, escríbelo en el chat. Estrella, Me dice a el ver, río Chillón. el río Chillón. Ya. A ver, el río Chillón está más alejado de San Juan de Miraflores. La pregunta era un río más cercano al río Rímac. De San Juan de Miraflores es Surco. ¡Ay, qué interesante! Pensé que nadie me iba a responder. Hay un río, Mira, ¿no? en otro distrito. Al río. No, la pregunta era, ¿qué río estaba más cercano? Y me dijeron el río Rímac. Perfecto. Pero ¿conocen otro río mucho más cercano que el río Rímac? Y la respuesta correcta es el río Surco. Muy bien. Es un río que nadie lo ve. Nadie lo ve porque pasa por el medio justamente del distrito de Surco y desemboca en las aguas del mar, ¿no? Del mar que está en Chorrillos, ¿no? Entonces, un río que está cubierto, pasa por debajo de la ciudad de Santiago de Surco y justo es el que utilizan para regar todos los parques que están en ese distrito, ¿no? Pero no lo vemos, pues, ¿no? Y por eso no hablamos de él, está muy bien canalizado, es un río que de donde nace fluye hasta el mar. Entonces, nuestro tema aquí es, ¿no? El río Rima, pero perfecto que conozcan y que sepan que hay un río muy cercano a San Juan de Miraflores. Muy bien, ¿quién fue el que me dijo su nombre, alumno? Sebastián Oré. Muy bien, Ore, muy bien, ¿no? Que conozcas, ¿no? Los ríos que están cerca a nuestra localidad. Bien, ¿qué nos dice en este extracto que tengo acá? Dice, en la actividad científica, cuando se quiere explicar algún fenómeno, se recurre a los experimentos, simulaciones, construcción de modelos y otros. En la imagen se muestra 3 casos en los que se quiere simular las consecuencias de la deforestación en una cuenca, ¿no? ¿Qué significa esto? ¿No? Que estos 3 ejemplos que están en estas macetas, vamos a llamarlas así, regadas con diferentes tipos, ¿no? De líquidos, de agua, ¿no? Vamos a concluir que en el A, ¿no? Tiene un riego, ¿no? El agua sale limpia. En el B también tiene riego, pero el agua sale algo sucia, no hay plantas. Y en el C, el riego que se hace y lo que sale, ¿no? Lo que filtra es un agua mucho más oscura y no hay ninguna planta. Entonces, si las aguas del río están limpias, van a crecer alrededor de la cuenca, van a crecer plantas. Si el agua tiene algo de contaminación, van a crecer muy pocas plantas, casi nada. Y si está muy contaminada, ¿no? Alrededor de la cuenca del río, en las playas del río, absolutamente no habrá vegetación. Bien, eso es lo que nos trata de explicar este ejemplo. En el siguiente ejemplo, ¿no? Hay un basural y al costado pasa el río, ¿no? Es lo que sucede comúnmente alrededor, a los lados del río Rímac.
Acá hay una pregunta que yo ya le expliqué, dice, ¿cómo explicarías la diferencia de la turbidez en cada uno de los casos? ¿No? Yo ya lo expliqué. Y asumimos que cada caso representa un estado de una cuenca, ¿no? Un río de agua limpia, un río de agua, ¿no? De aguas contaminadas, algo contaminadas, y C, un río de agua muy contaminada. La pregunta dice, ¿cómo recomendarías que debe estar la cuenca? ¿Como la A, la B o la C? ¿Pueden intervenir? Pamela Zulca, ¿qué recomendarías? ¿Qué recomendarías? Yo recomendaría que estuviese como la A porque así se ve más vegetación y plantitas para que esté mejor la. Ya, muy bien, ¿no? Nadie me recomendaría que sea como la B o la C, ¿cierto? Bien. ¿Qué relación podrías encontrar, dice, entre los tres casos que te presentamos y la imagen de la derecha? Escribe tu respuesta a esta pregunta. ¿Qué relación, dice, ¿no? Podrás encontrar entre los tres casos? ¿Cuál es la relación que hay entre los tres? A ver, ¿cuál es la relación? Profesora, ¿yo puedo opinar? Sí, por supuesto que sí, yo soy, dime. La relación es que debido a la contaminación se generan graves consecuencias en las cuencas. Muy bien, debido a la contaminación, ¿no? Debido a la contaminación, ¿de quién especialmente? ¿De qué elemento podríamos acá identificar claramente, ¿no? ¿Cuál es el elemento que estamos observando? ¿Cuál es el elemento que estamos observando? ¿Qué elemento estamos observando, chicos? ¿Cuál es lo que nos interesa? ¿Es el suelo o es El agua. el agua? Entonces, la relación que existe es la contaminación, ¿no? Del agua, ¿no? Como dijo su compañero Josué, ¿no? Es la relación que existe en la contaminación del río, ¿no? En la contaminación del agua. Es el agua con el que se está regando estas plantas, estas macetas. Y es el efecto que tiene el agua limpia, buena vegetación. Aguas contaminadas, no hay vegetación. Entonces, esa es, ¿no? La relación que existe en esos tres casos, ¿no? Y acá ustedes van a escribir, pues, ¿no? Todo eso, la relación que existe entre la contaminación, ¿no? Del agua, ¿no? Mientras más contaminada es el agua, menos vegetación hay. Y en las cuencas del río, ¿no? Del río que está en la figura, se ve que hay demasiada contaminación por basura y algunas plantas a duras penas están creciendo, ¿no? Y se están muriendo. Al final eso va a quedar desierto. Y eso ustedes explican en este cuadro, ¿no? Ahora, la pregunta que orientará nuestro trabajo es la siguiente. Bien, esta pregunta nos va a orientar al propósito de la sesión de hoy. Recordemos que el propósito de la sesión de hoy es elaborar, ¿no? Una redacción, ¿no? De un plan de indagación para determinar el estado de conservación del río más próximo a su comunidad. Van a ustedes redactar entonces y esto les va a servir de ayuda. ¿Cómo influye la actividad humana en el estado del cauce del río más próximo a nuestra comunidad? ¿Quién es el río más próximo? El río Rímac, ¿no? Tiene su significado el río Rímac. ¿Alguien sabe qué significa este río? ¿Por qué le pusieron río Rímac? ¿Alguien sabe? ¿Alguien ha escuchado?
1, 2, 3. Bien, les voy a decir por qué se llama el río Rima. También es conocido como el río Hablador, ¿no? Esto, bueno, retrocedemos a los años 1500, después de 1535, ¿no? Después de 1535, año en que, ¿no? Llegaron los españoles a Lima. Este año empezaron a construir sus viviendas cerca a un lugar donde les provea agua, ¿no? Siempre la humanidad ha buscado un lugar que esté cerca, ¿no? A un punto de agua, porque sin agua no vive el hombre, ¿no? Necesita del agua para muchas actividades. Entonces, se pusieron a construir sus viviendas cerca a este río Rima, pero este río Rima tenía un sonido muy fuerte, tenía un sonido bastante fuerte por la velocidad de sus aguas, por el caudal de sus aguas, por las corrientes, ¿no? Con la que las aguas recorrían, y le pusieron el río Hablador, ¿no? Le pusieron por eso el río Hablador, era como que hablara, ¿no? Que emitía sonidos fuertes, entonces le pusieron el río Hablador, ¿ya? Rima en quechua significa hablar, río Rima, ¿no? Bien, para poder, dice, responder a la pregunta de cómo influye la actividad humana en el estado del cauce del río Rima, ¿no? Necesitaremos, dice, revisar qué entendemos por cuenca hidrográfica, ¿ya? La importancia de la conservación de los ríos y cómo un manejo inadecuado de las cuencas podría significar riesgos para la comunidad. Y además, dice, elaborarás el plan de indagación. Bien, ¿alguien sabe qué es una cuenca? ¿Alguien sabe qué es una cuenca hidrobiológica? ¿Alguien tiene una idea de lo que es una cuenca hidrográfica? No. Profesora, ¿puedo opinar? Sí, por favor. A ver, dime, Estrella. La profesora sí, y la profesora nos enseñó que la hidrográfica es la que va debajo de la cuenca principal, o sea, por el subsuelo. Ya. Bien, cuenca hidrográfica es una zona que está drenado por un sistema, ¿no? Natural, que puede ser, como tú dices, subterráneo, pero también puede ser, ¿no? Externo, como el río, ¿ya? Entonces, las cuencas hidrográficas pueden ser así como tú dices, subterráneo, pero también como el río, y sus aguas van a dar al mar, o sea, llegan al mar, nacen en un punto y llegan al mar. Nuestro río Rima, ¿saben qué? ¿Saben dónde nace? Cerquita, ¿no? Cerquita de aquí, podemos llamar cerquita en el término de que no está por Puno, Cusco, ¿no? Está en el Nevado de Paca, ahí nace la cuenca hidrográfica del río Rima. ¿Saben dónde queda el Nevado de Paca? Hola, ¿alguien sabe dónde queda el Nevado de Paca? ¿Nadie? Hola. ¿Está? Cerquita porque está en el mismo departamento de Lima. Se encuentra en el mismo departamento de Lima, en la provincia de Huarochirí, por el distrito de San Mateo. Cuando nos vamos de paseo a Chosica,
ustedes han ido muchas veces de paseo a Chosica, por ese camino se llega a San Mateo, ¿no? De Chosica ya cada vez estamos más cerca a San Mateo. Y por eso digo que cerquita, ahí nace, ¿no? El río Rímac. Su nacimiento, ¿no? Se debe al nevado de Paca, que con los cambios de temperatura, como todos los ríos, ¿no? Nacen por origen de lluvias o por, ¿no? Aguas heladas que se van derritiendo y formando, ¿no? En el camino, y también alimentado por las lluvias, y pasa por Lima, ¿no? Por todo Lima, y se une con un río del norte que es el río Chillón, que está muy lejos de San Juan de Miraflores, ¿no? Y con el río Chillón se juntan y se van, ¿no? Al mar. Es así como el río, ¿no? Tiene su ciclo, ¿no? Día a día. Bien, entonces ya conocemos algo más, ¿no? De cómo nuestro río, ¿no? Sigue su camino a través, ¿no? De su nacimiento en el Nevado de Paca, que está en Guarochirí. Ya no se olviden eso. Dice, ¿qué es una cuenca hidrológica? Acá está la respuesta, ¿ves? Miren. Según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, es la unidad geográfica e hidrológica formada por un río principal y todos territorios asociados entre el origen del río y su desembocadura, ¿ya? Incluidos los ríos subterráneos, pero en esta vez estamos hablando del río Rímac. Por eso estamos hablando de este río, ¿no? Y de todos, ¿no? Los asociados, dice, los territorios asociados. Además, la cuenca hidrográfica incluye el área y los ecosistemas, territorios y ríos menores. Ahí está, lo que dijo Estrella, aguas subterráneas o acuíferos, zonas costeras y su influencia en el mar. Y además sus interacciones que inciden en el curso del agua, tanto en su cantidad como en su calidad, o sea, si son aguas contaminadas o no. Es decir, que son aquellas zonas por donde discurre el agua que proviene de las montañas o del deshielo. ¿Ven? El deshielo ¿de quién sería? Del nevado, ¿no? ¿De qué nevado? A ver, ¿de qué nevado estamos hablando? ¿Están atentos? El nevado de Paca. ¿De qué nevado estamos? Muy bien, el nevado de Paca, ¿no? Que está en Lima, en el departamento de Lima, provincia de Guarochirí, distrito de San Mateo. Bien, entonces, dice, es decir, que son aquellas zonas por donde discurre el agua que proviene de las montañas o del deshielo. Entonces, son las aguas que vienen del nevado de Paca y que descienden desde la cordillera hasta llegar al mar. En algunos casos, la cuenca puede no alcanzar el nivel del mar y se trata de un valle encerrado por montañas, en cuyo caso la formación acuífera será una laguna o lago, ¿sí? Cuando esas aguas no tienen a dónde seguir su cauce, entonces se forman los lagos y lagunas. Bien, en una cuenca podemos observar 3 zonas, según el Foro Peruano para el Agua, ¿no? Acá en nuestro país podemos observar esta zona. En la zona costera, que es esta parte de acá, está el mar, ¿no? Y está la zona de la costa, con sus cerros arenosos. Detrás del cerro ya vienen los manglares, ¿no? Que son zonas planas, y lagunas. Luego de las lagunas están los ríos que se forman desde las montañas, vienen a través desde las montañas más altas, vienen y se van formando los ríos. Pero, por ejemplo, en esta zona de acá, por acá hay una montaña que también podría existir en nuestro territorio peruano, como es el caso del Nevado de Paca, ¿no? Hay zonas altitas en Lima también, que están, por ejemplo, Chosica, está a más de 1000 metros de altura sobre el nivel del mar, ¿no? Y ahí también hay nevados, como el Nevado de Paca, de donde destila el agua y forman los ríos. Hay ríos que vienen desde
muy lejos desde el centro de nuestro país y van formando ríos, en la selva igual, ¿no? En los bosques se forman en los cerros donde hay también destilación y condensación de agua, también se forman los ríos. Estamos hablando del río Amazonas, el río Marañón, ¿no? Entonces, este es un ejemplo de cómo está formándose las zonas, ¿no? En nuestro país, ¿no? Tenemos acá la zona costera, donde está el mar y a donde llegan todos los ríos. La cuenca baja, cuenca media y cuenca alta. Es así como se distribuye nuestro territorio. La cuenca alta es pues la parte de la sierra, la cuenca media, la selva, y la cuenca baja, toda la costa. Esto es como si hubieran hecho un corte transversal a nuestro territorio. Bien, la cuenca alta, dice, corresponde generalmente a las áreas montañosas o cabeceras de los cerros, laderas y montañas. Cuenca media, donde se juntan las aguas recogidas de las partes altas. Acá se juntan, mire, de todos sitios vienen y acá hay, por ejemplo, 2 ríos que se juntan. En el caso de nuestro país no son solamente 2 ríos, son muchos pequeños ríos que se juntan, ¿no? Y está constituida por tierras onduladas y valles, generalmente donde el río comienza a zigzaguear, o sea, hacer ¿no? Este camino, así, zigzag. Cuenca baja, donde el río desemboca a ríos mayores o a zonas bajas como estuarios y humedales. Allí el caudal del río, ¿no? Pierde fuerza. En el trayecto de la cuenca se pueden observar las siguientes partes, ¿no? En una cuenca se pueden observar las siguientes partes. Río principal es la corriente de agua que fluye ininterrumpidamente, poseen caudal y variable. Es como el caso del río Rímac. Para Lima es un río principal. Afluentes pueden presentarse de 2 formas. Afluente tributario, que alimenta el río principal, o sea, ríos más pequeñitos que alimentan y se unen, ¿no? Como es el río Chillón, que se une al río Rímac para desembocar en el mar. Efluente emisario, son ríos que sacan el agua, ¿no? O sea, cuando el río se llena, forman a sus costados pequeños, ¿no? Ríos por donde va a bajar el nivel del agua, ¿no? Lo que a veces sucede cuando hay un desborde de ríos, porque el caudal del río es tan grande, tan fuerte, y la capacidad de milímetros de agua por segundo de la lluvia que desembocan en el río, hace que este se rebalse, ¿no? Rebalse y se formen los huaicos. Bien, divisoria de las aguas, es el límite natural del agua y son las cumbres de las montañas. Acuífero o aguas subterráneas, son formaciones geológicas de las cuales se encuentra el agua en el subsuelo, ¿no? Como nos estaba mencionando hace unos minutos Estrella. Las cuencas no son solo áreas de drenaje de aguas de la cordillera que pasan cerca por nuestras comunidades, son necesarios para apoyar el hábitat de las plantas y animales y que proporcionan agua potable para las personas y la vida silvestre. También ofrecen la oportunidad para la recreación y el disfrute de la naturaleza. Bien, las funciones de regulación ambiental que llevan a cabo las cuencas permiten mantener en equilibrio los ecosistemas, así como la interacción de los recursos. Bien, a ver, cuidar a nuestras cuencas es cuidar nuestros recursos hídricos y nuestro ambiente en general. El planteamiento de estrategias sustentables que promueven el equilibrio entre el desarrollo y la población, los procesos económicos y la protección del ambiente requiere tomar en cuenta a las cuencas hidrológicas. A ver, un voluntario que pueda leer esta parte de aquí. A ver, un voluntario. Josué. Adelante, Josué. Entender la dinámica de los complejos sistemas naturales y los recursos que en ellas se encuentran nos permitirá mejorar su equilibrio y proteger sus ecosistemas de manera tal que podemos conservar el ambiente en que habitamos. Es importante reconocer que... ¿Ahora sigo leyendo? Sí, por favor.
La mayor parte del agua de una cuenca no está en los ríos y lagos, sino en el suelo mismo. Una cuenca saludable tiene un buen abastecimiento de agua limpia y una tierra rica en nutrientes. Los árboles y plantas, especialmente los pastos ubicados en la parte más alta de la cuenca y a lo largo de las riberas de los ríos y arroyos, mejoran la calidad y cantidad de las aguas subterráneas. Si protegemos y conservamos el agua, las plantas y la tierra, estaremos protegiendo también la cuenca hidrográfica. Las plantas y los árboles hacen que el flujo de la lluvia sea más lento. Sirven para que el agua se extienda y se absorba en la tierra y evitan que arrastre demasiada tierra. Los ríos y los arroyos son el sustento del hombre, peces y animales. Si el agua ingresa lentamente a los ríos a través del suelo, habrá más agua en ellos durante el periodo entre una lluvia y otra, y se producirán menos inundaciones durante las tormentas. Los humedales, que generalmente están al pie de las cuencas, filtran y limpian el agua a medida que ésta fluye. Los humedales pueden incluso filtrar algunos contaminantes tóxicos. Muy bien, Josué. Aquí, en esta parte que estoy sombreando, dice, los ríos y los arroyos son el sustento del hombre, peces y animales. Falta algo más. Falta algo muy importante ahí. ¿De quién más es el sustento? De las plantas. Ah, muy bien. Entonces, del hombre, plantas, ni siquiera debería haber puesto peces, ¿no? Peces, de repente, porque viven en el agua, ¿no? Y acá podríamos poner y animales terrestres para diferenciar, porque el pez es un animal, ¿cierto? El pez es un animal, los animales están divididos en 5 grandes grupos: mamíferos, peces, reptiles, aves y Anfibios. a ver, ¿quién me dice? Anfibios. Muy bien, qué bien están, ¿no? Con la respuesta así, así en el momento. Bien. Hay 2 puntos muy importantes, ¿no? Que tienen que ver con el río, con los ríos, con la afluencia de los ríos, con la importancia, ¿no?, que tienen los ríos en la vida del hombre, ¿no? Es el aspecto o punto de vista biológico y el punto de vista social. El biológico dice que constituye una importante reserva de agua para los seres vivos. En el caso nuestro, el río Rímac, para tener agua, ¿no?, en Lima durante los meses, ¿no?, de sequía en la tierra, ¿no? Entonces, ¿quién se encarga de ello? Sedapal, ¿no? Sedapal se encarga de mantenernos con agua, recibir las aguas contaminadas del río Rímac, procesarlas. Entonces, lo vamos a ver más adelante, un tema muy aparte ya, de cómo se procesa, cómo llega el agua al río Rímac. Ustedes vieran cómo llega, se mueren y dicen, uy, esta agua es la que tomo, ¿no? Entonces, miren, es muy importante por eso, ¿no? Y todas las formas de vida, ¿no?, que hay, que viven gracias al agua. Desde el punto de vista social, ¿no? Desde el punto de vista social, dice que, ¿no?, desde que llegó, bueno, si hablamos del río Rímac, de que llegó el primer habitante cerca del río Rímac a utilizar sus aguas en la zona de Lima, ¿no?, los que están cerca de Lima, ¿no?, ha sido justo, se ponen cerca por la necesidad del consumo del agua para su higiene, para el consumo directo, para los alimentos, para lavar la ropa, etcétera, ¿no? Es muy importante, ¿no?, estar en un punto de agua. Pero a través de los años, la población fue creciendo y, por ejemplo, San Juan de Miraflores no está cerquita a un punto de agua. O sea, tu casa, mi casa, no está cerca a un punto de agua, ¿no? Y por eso se construyó esa red de distribución de agua y desagüe, y ahora tenemos el agua cerquita a nosotros, ¿no? Abrimos el caño de la cocina, de la ducha, y tenemos el agua cerquita. Y a veces se queda todo un
sistema de potabilización del agua, que es muy importante, ¿no? Y ese es, desde el punto de vista social, ¿no? Es muy, muy importante para el desarrollo, ¿no?, de una sociedad. ¿Qué sucede cuando una cuenca no se conserva, ¿no? Si se talan árboles, se desprenden plantas, se deforesta, la tierra tiene menos agua, por consiguiente, dicen, los pozos y arroyos se secan. Los periodos secos se prolongan y se hacen más frecuentes, dando lugar a problemas de salud relacionados con la falta de agua. La deforestación también causa la pérdida de suelos o erosión, haciendo que el cultivo de alimentos sea más difícil, ocasionando hambre y migración, ¿no? La gente, ¿no?, se sale del lugar, se va a otro lugar porque ya no encuentra el sustento principal para el cultivo y para ellos mismos, que es el agua. Cuando se destruyen los humedales no se puede filtrar la contaminación tóxica del agua, ¿no? ¿Qué son los humedales? ¿Alguien me puede decir qué son los humedales? ¿Han escuchado o no? Los humedales son zonas, ¿ya?, como su nombre le dice, húmedas, que se ha constituido por una gran vegetación y restos de una vegetación, las raíces de una vegetación, donde hay vegetación, y todas las plantas que crecen ahí hacen como que se forme un filtro natural para que el agua, ¿no?, el agua que contiene algunas sustancias tóxicas sean absorbidas por ciertas plantas. Las plantas que están cerca al río Rímac tienen características muy importantes. Unas filtran o absorben, ¿no?, los contaminantes que tiene el agua y la necesitan también ellas para vivir. Piensa y responde, dice. Hay unas preguntas, ¿no? Unas preguntas que ustedes tienen que responder, ¿no?, que son 5, las preguntas que tienen que responder, ¿no?, según criterio de ustedes. Acá las respuestas no hay respuestas malas, ¿no? Todas las respuestas son correctas porque es la forma que ustedes piensan, lo que ustedes creen acerca, ¿no?, de lo que les pregunto, ¿no? Entonces, pero si tienen dudas, uno consulta, uno se informa y lo trabajamos con lo que ya vamos, bueno, en parte voy exponiendo y en parte también ustedes han escuchado en el programa radial. Y acá viene el trabajo en sí, y acá quiero que presten muchísima atención porque es lo que voy a, ¿no?, evaluar en la presentación de su trabajo, esta partecita, ¿ya? Tengan mucha atención. Nos quedan 20 minutos para atender claramente, ¿no? Ya sabemos que estas preguntas las tienen que responder. Dice, ¿qué actividades realizadas por las personas amenazan los ríos próximos a tu comunidad? Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ¿qué actividades? De repente, las fábricas, ¿no?, que botan sus desechos al mar, las casas que viven cerca de las orillas del mar lanzan sus desechos orgánicos, de repente por ahí hay un Profesora, tamal. Sí, dime. sí, también serían las personas que tiran su basura a los ríos. También, por supuesto que sí. Imagínate que una persona bote aceite quemado al río, ¿no? O aceite de la fritura que le quedó y lo mete a una bolsa y con todo eso lo lanza al río, la bolsa se rompe y todo ese aceite llega al río y cada gotita de agua, de aceite, cada gotita de aceite te contamina 100 litros de agua. Ya imagínate, todo eso que caiga al río, ya, imagínate lo que puede suceder. Bien, entonces todas esas preguntas ustedes las van a ir respondiendo. Dice, tomando en cuenta lo anterior, llegó el momento en que ensayes una respuesta a la pregunta de indagación, ¿ya? Tienes que hacerte una pregunta de indagación, o sea, una pregunta supuesta que te dé respuesta a un problema. Es decir, dice, debes formular la hipótesis que deberás demostrar y te sugerimos que puedas hacerlo así, ¿no? Entonces acá vamos a hablar, ¿qué es una hipótesis? ¿No? Una hipótesis es una posible respuesta a un problema que se está suscitando, ¿no? En este caso, con respecto, ¿no?, a la contaminación del río, ¿no?, que estamos hablando el día de hoy. Entonces, por ejemplo, dice acá, miren, acá está
acá está el ejemplo de un planteamiento de hipótesis. Y siempre este planteamiento es nos hacemos como una pregunta primero, ¿no? Y ponemos el problema, la problemática, y ponemos lo que va a suceder, ¿no? Por eso que está pasando, ¿no? O sea, tú te imaginas, uy, no, dices, uy, si dejé mi horno prendido a más de una hora, uy, entonces el queque se quemará, ¿no es cierto? O, uy, si le eché 4 cucharadas de azúcar a mi café con leche, entonces estará más dulce, ¿no? O sea, siempre hay una causa y una consecuencia, ¿no? Entonces, es algo así esta pregunta, dice, sí, ¿no? Y acá pones, ¿no? Lo que tú quieres, ¿no? Lo que tú crees que va a suceder. Entonces, ¿no? ¿Ves? Sucederá. Entonces, con este inicio, en tu planteamiento de hipótesis, vas a trabajar. Por ejemplo, si la pregunta de investigación fuera, ¿no? Tú te haces una pregunta de investigación con respecto a lo que hemos leído, ¿no? Dices, ¿qué pasaría, no? Si yo vivo cerca, por ejemplo, ¿qué pasaría si yo vivo cerca al río Rímac y de repente el agua viene cada vez más contaminada y estoy sembrando fresas, ¿no? ¿Qué pasaría, no? Con que yo riegue mis fresas con esas aguas. ¿Qué pasaría? Entonces yo en mi mente digo, si el río, si riego la fresa con el agua contaminada, ¿no? ¿Qué pasaría? Y yo digo, ay, mis fresas van a salir contaminadas, si alguien que se las come se va a enfermar, ¿no? Ahí tengo un problema ahí, un problema muy, 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 de repente difícil o fácil de resolver, no lo sé, ¿no? En ese momento, pero tengo un problema. Entonces, igual en este caso, acá me dan el ejemplo. ¿Qué efectos tiene la contaminación en el crecimiento del geranio? Aquí ya está más puntual su ejemplo, ¿no? ¿Qué efectos tiene la contaminación en el crecimiento de los geranios? Pero la contaminación del agua, ¿no? Acá, ¿qué efectos tiene la contaminación del agua en el crecimiento de los geranios? Entonces, ¿qué respuesta, ¿no? Podríamos tener acá? ¿Qué respuesta? Entonces, puede ser que no crezcan, que no florezcan, que se mueran, no sé, ¿no? No sé, todavía no sé, pero sí puedo plantearme hipótesis. Sí puedo plantearme hipótesis, por eso acá está bien claro el ejemplo. Dice, ¿qué efectos tiene la contaminación del agua en el crecimiento de los geranios? La respuesta, es decir, las hipótesis podría ser, ¿no? Si existe mucha contaminación, acá están hablando en el ambiente, no del río. ¿Ya? Si existe mucha contaminación en el ambiente, entonces los geranios no crecerán y podrían morir. Siempre hablamos en futuro porque todavía no sabemos lo que va a suceder. Podemos decir podrían morir, podrían no florecer, etcétera. Estamos suponiendo. Todas las hipótesis son suposiciones. Lo que tú crees que podría suceder. ¿Cuándo vas a saber si suceden o no? Cuando tú desarrolles la experimentación. Cuando hagas tu experimentación y obtengas un resultado. Y no te vas a plantear solamente una hipótesis, te puedes plantear varias hipótesis, ¿no? Hasta que con tu experimentación definas cuál es, ¿no? La solución o la respuesta a este problema. ¿Bien? Entonces, dice acá, ¿qué efectos tiene la contaminación del ambiente en el crecimiento de los geranios? Esa es mi pregunta, mi problema. ¿Respuesta o hipótesis? Dice, sí, estoy trabajando con esto de acá que me han dado de ejemplo, ¿no? Estoy trabajando con eso que me han dado de ejemplo. Y dice, sí, ¿no? Pongo acá, sí. Entonces, acá me han dado esto de acá. Existe mucha contaminación en el ambiente, ¿no? Entonces, los geranios no crecerán.
Si existe mucha contaminación en el ambiente, entonces los geranios podrían morir. Si existe mucha contaminación en el ambiente, entonces los geranios nunca florecerán. Si existe mucha contaminación en el ambiente, entonces, ¿no? Los geranios morirán inmediatamente. No sé, tú te pones la hipótesis que tú crees, ¿no? Que tú crees, la respuesta a este problema. Dice, cuando formulamos una pregunta investigable, debemos observar que esa pregunta relacione una causa y un efecto. Obviamente, ¿cuál es la causa? La contaminación. ¿Y cuál es el efecto? Que se muera, que no crezca, que no florezca, ¿no? Esa sería la causa. Entonces, en esta hipótesis, ¿no? Sí, existe mucha contaminación, ¿no? Acá vamos a ponerlo, se va a mover, pero sí. Si existe mucha contaminación en el ambiente, entonces, dice, entonces, ¿no? Por ejemplo, los geranios no crecerán. Entonces, los geranios no crecerán, ¿no? Ahí ya tengo una hipótesis. Y me dice, cuando formulamos una pregunta investigable, debemos observar que se relacione causa-efecto. ¿Cuál es la causa de que los geranios no crezcan? ¿Cuál sería la causa de que los geranios no crezcan? La causa es la contaminación. La contaminación. Entonces, la causa vendría, vamos a pintarla acá de otro color. La causa vendría a ser, ¿no? La contaminación en el ambiente. Y el efecto, no crecerán, se morirán, ¿no? No florecerán. Lo que va a suceder, ¿no? ¿No? Lo que estamos investigando. Bien, ahora hay que recordar qué es una variable independiente, qué es una dependiente, qué son las intervinientes. Entonces, aquí mucha atención, ¿ya? Mucha atención. Si tienen duda, me lo vuelven y me lo preguntan, ¿ya? Porque es un poco siempre he tenido alguna dificultad para que lo entiendan, ¿no? A ver, vamos a ver cómo vamos con ustedes. Si en una nomás la entienden, uy, entonces estamos muy bien. La variable independiente, como su nombre lo dice, independiente, nadie se mete con esa variable hace lo que quiere, ¿no? Se mueve como quiere, sube, baja, cambia, ¿no? Entonces, es la que se manipula y se modifica. Se puede manipular o modificar, según se experimente o se haga el trabajo de campo por parte del investigador. En el ejemplo, la variable independiente es la contaminación del ambiente, porque podemos nosotros manipularla, podemos aumentarle la contaminación o disminuirla, según querramos, ¿no? Podemos aumentarla o disminuirla. Esa vendría a ser la variable independiente, la contaminación del ambiente, la contaminación del agua, la contaminación del aire, ¿no? Son variables independientes porque podemos manipularlas. Si yo no quiero contaminar el ambiente, pues como sucedió con este COVID, ¿no? 19, que sin querer queriendo, esta variable de contaminación se manipuló porque no la contaminamos por mucho tiempo, ¿no? Porque no salían los carros, etcétera, ¿no? Entonces, las variables que se puedan manipular, ¿no? Directa o indirectamente son las variables independientes, ¿ya? Entonces, clarito está, dice, es independiente porque podemos manipular, aumentar la contaminación o disminuirla, según querramos. La variable dependiente, depende, ¿no? Depende de esta para que suceda esto. Ya, la variable dependiente depende de la independiente, ¿no? Es lo que sucede como consecuencia de la manipulación de la variable independiente. A ver, acá, si hay mucha contaminación en el ambiente, los geranios no crecerán. Es mi suposición, ¿no? Mi hipótesis. También puedo poner, si no hay contaminación en el ambiente, entonces los geranios crecerán. ¿Ves cómo cambia? Si no hay contaminación, los geranios crecerán. Si yo paso ese no acá, ese se vuelve positivo. ¿Eh? Si yo ese no lo paso acá, si no existe, ¿no? Si no existe contaminación, entonces los geranios crecerán. ¿Ven cómo si yo manipulo esto, acá va a cambiar? Entonces, dice acá,
es lo que sucede como consecuencia de la manipulación de la variable independiente, es lo que se debe enfocar, ¿no? En nuestras observaciones, en el trabajo de investigación, en el caso que estamos viendo. Sería, ¿cuál? El crecimiento y vida de los geranios. Además de estas dos variables, miren, si yo trabajo con mi variable independiente y dependiente, ya lo tengo claro, ¿no? La independiente es la que puedo modificar y la dependiente es la causa de la variable independiente, lo que sucede según yo manipule o no la independiente. Dice, además de estas dos variables, existe otra a la que llamamos variable interviniente, o también se llama de control, ¿ya? Intervinientes, intervienen, mientras estamos trabajando intervienen. Intervienen así de manera esporádica, sin que lo llamemos, intervienen, ¿ya? Y a veces eso hace que, ¿no? Nosotros, de alguna forma, tengamos más cuidado en el trabajo de investigación. Dice, ¿cuáles son esas variables intervinientes, no? Dices, estas hacen referencia a las condiciones en las que se desarrolla el estudio. Por ejemplo, en el caso que dice que estamos considerando, las variables de control son, miren, que se use el mismo tipo de factores contaminantes, ¿no? Que se use un mismo tipo de factores contaminantes. O sea, el que yo esté investigando para hacer un comparativo sea el mismo factor contaminante. O sea, si es del medio ambiente, vamos a ver de repente, a ver, que en el mismo lugar la contaminación sea por lo mismo, ¿ya? Que sea el mismo tipo de factor. Que los geranios estén en el mismo lugar. Claro, si yo comparo el factor de crecimiento del geranio con las aguas contaminadas del río Rímac, y yo lo riego con el agua que está debajo del puente Huánuco, lo riego, y me voy con mi geranio, con un geranio de la misma, la misma especie, ¿no? Me voy cerca al nevado donde nace el nevado de Paca, donde nace el río Rímac, y lo riego con esas aguas. Estoy regando con las aguas del río Rímac que yo pienso que están contaminadas, ¿no? ¿Me va a salir la investigación, el experimento de la misma manera? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Alguien que responda, por favor. ¿Sí o no? Porque voy a pensar de que no están atendiendo y no están entendiendo. ¿El experimento me va a salir de la misma manera? ¿Sí o no? A la 1, a las 2, a las 3. ¿Sí o no? Le pongo un 0 bien grande a todos, todos los que están presentes. No, ciertamente que no. ¿Por qué? Porque no estoy, ¿no?, haciendo mi experimentación en el mismo lugar. Para que mi experimentación salga bien y pueda, ¿no?, identificar la causa y el efecto, tiene que ser en el mismo lugar. Y lo mismo sucedería si yo tengo a un geranio tapadito o cubierto en una urna de cristal y al ladito uno al aire libre. Tampoco me va a dar el mismo resultado. Yo tengo que poner a mis, ¿no?, elementos experimentales, ¿no?, en una misma situación, regados con el mismo tipo de agua, porque si voy a trabajar con las aguas contaminadas, voy a poner pues ahí un geranio que lo riego con agua contaminada del río, otro geranio con el agua contaminada del río mezclado con agua potable y otro geranio con el agua potable, ¿no? De repente puedo trabajar así para ver si se muere o no mi planta de geranio regada por el agua del río contaminado. Entonces, miren, miren qué es lo que hay que tomar en cuenta, las variables intervinientes. Si yo pongo sin tomar en cuenta eso, entonces hay variables que están interviniendo, sin querer queriendo intervienen, ¿no? Y no me doy cuenta, no puedo encontrar una respuesta concreta a ello, ¿no? Bien, nos faltan exactamente 6 minutos. ¿Hasta ahí estamos claros?
Y esto muy importante, que tengan igual cantidad de tierra, riego y exposición al sol, lo que le estaba diciendo, ¿no? Tiene que estar igualito la presentación. Yo no puedo poner una en el sol y otra en la sombra. Esas son las variables intervinientes que van a afectar de alguna manera a mi respuesta a las hipótesis que me estoy planteando. Bien, ahora dice, debes mantener constante la finalidad de que no afecten los resultados que obtendremos. Ahora identifica la variable de tu indagación. Acá vas a poner tu variable independiente, dependiente y las intervinientes, ¿no? En tu indagación. Y acá está, miren, ¿qué harás para demostrar tu hipótesis? Esto es ficticio, ¿ya? No se van a ir al río Rímac a hacer esto. Pueden hacerlo con otra muestra. Haz un listado de los pasos que debes seguir para demostrar tu hipótesis. Para lograrlo, te recomendamos que puedas tomar como ejemplo lo siguiente. Necesitas revisar la información que te ofrecimos, la que has escuchado, ¿no? Todas las que has escuchado, bueno, lo puedes volver a leer, escuchar a través del link, ¿no? Del programa radial de lunes. Necesitas datos de cómo estaba el río hace unos 10 años y cómo ha cambiado para hoy. Necesitas establecer cuál es el estado del río. Solamente vas a trabajar con datos, no te vas a ir, ¿no? Al río Rímac. El siguiente cuadro podrá ayudarte a organizar tu trabajo. Primero, ¿qué vas a hacer? Ya dice que vas a tomar fotos. Ya, no vas a tomar fotos, sino fotografías de repente de cómo era antes. Ya, de cómo es ahora, supuestamente vas a tener una cámara fotográfica, pero no vas a hacer eso. Tú puedes buscar fotografías antiguas de antes del río y de cómo está ahora. ¿Ya? Eso es fácil buscarlo en el internet, ¿no? Entonces, ¿en qué zona? Dice acá, el estado del río, en la zona que pasa por mi comunidad, del río Rima que estamos hablando. ¿Cuándo lo haré? Ya, el 21 de diciembre, estamos poniendo así una suposición de fecha. Segundo, ¿qué harás? ¿No? Segundo, ¿qué harás? Por ejemplo, actividad, una segunda actividad. De repente, cantidad de contaminación o datos de contaminación que también están en el Internet, ¿no? Acá los datos de hace 10 años y de acá del día de hoy. ¿Cuándo le harás? ¿No? El 22 de diciembre, por ejemplo, ¿no? Estamos poniendo ahí. Tercero, ¿qué harás? ¿No? Entonces acá actividad, elaborar la lista de contaminantes del río Rímac, ¿no? ¿Qué información obtendré, no? Y acá pones, pues, los enlaces, puedes poner de dónde has encontrado la información. ¿Qué cosas necesitas para hacerlo, no? Un lápiz y un cuaderno. ¿Cuándo lo harás? Acá pones la fecha. Cuarto, si hay una cuarta actividad. Quinta, ¿no? Si hay una quinta, ¿no? Es necesario que cuando recojas información tomes las medidas de seguridad. Bueno, ese es en el caso de que tú vas al mismo río, ¿no? O sea, lo ideal era que vayas al río y tomes todas esas muestras. Hasta podrías haber sacado muestras de plantas, de piedras, mirar con microscopio si tiene hongos, no tiene hongos, tiene líquenes, etcétera, ¿no? Pero esta parte no es el caso. Y recuerda, si no tienes el orden de las actividades que realizarás, no podrás seguir avanzando en el trabajo. Acá tienes que poner tu orden. En la siguiente clase, esto continúa. ¿Ya? Entonces tenemos que tener esto de acá, ¿no? Listo. Este es tu, ¿no? Listado de pasos que debes seguir para demostrar tu hipótesis. ¿Cuál es tu hipótesis? ¿No? Acá están las hipótesis, acá es tu problema, que puedes cambiarlo por otra cosa, ¿no? De repente dices, sí, ¿qué efectos tiene la contaminación no de los geranios, sino qué efectos tiene la contaminación en el crecimiento y desarrollo del, ¿cómo se llama ese animalito que vive en el río con sus patitas? Camarón. A ver, ¿qué efectos? Mi papá me cuenta que en los años 1960, 70 se iba a la orilla del río Rímac y a las 6 de la tarde salían los camarones cuando ya aparecía la oscuridad y la gente pescaba camarones. Ahora ya no hay nada, ¿no? Se pescan otras cosas. Entonces, por ejemplo, puedes plantear tu hipótesis de esta manera, ¿no? O con las fresas también, ¿no?
¿qué pasaría? Entonces, este es el ejemplo, ¿no? ¿Qué harías tú? ¿Qué harías? Primero, ¿qué harías? Con referente a tu planteamiento de hipótesis, ¿ah? No estoy diciéndote que hagas primero exactamente del estado del río, una zona que pasa por tu comunidad, puede ser, ¿no? El porcentaje de contaminación del río, el porcentaje de contaminación de las aguas, ¿no? Del río, etcétera. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta al respecto? Terminamos, mira, exactamente 1 hora. Si tienen alguna pregunta, me lo hacen saber. Se nos dice que todo está claro. El silencio. ¿Sí? Sí. Excelente. Tú ya avanzaste tu tarea, ¿no? ¿Te falta complementar algo después de esta clase o está bien lo que has hecho? ¿Qué me dices? A ver. Me falta mejorar mi hipótesis. Eso, ¿no? Tú me enviaste y falta mejorar tu hipótesis, por eso yo te dije tenemos clases, ¿no? El día miércoles. Falta un poquito nada más. Yo estoy muy bien. Gracias por tu puntualidad. Tú eres muy puntual. Las clases son el lunes y el mismo lunes o martes estás enviando tu tarea. Lamentablemente que el mismo lunes no se puede dar esta clase por Google Meet porque el mismo día se dan las clases por radio para todos los grados de CIT.